forma, vamos ahora a hacer la gráfica correspondiente. Esta gráfica, como ustedes la ven aquí, desafortunadamente Microsoft Excel como tal no la hace. Microsoft Excel no la hace. No podríamos nosotros hacer una gráfica de forma polar directamente. Hay una herramienta muy parecida cuando hacemos gráficas en Excel, pero esa herramienta nos limita muchísimo porque no admite valores negativos de R, por ejemplo. Entonces, ese tipo de gráficas no nos ayuda. Lo más conveniente para hacer en Excel una gráfica de coordenadas polares es después ponernos a hacer la conversión. Hagamos la conversión a coordenadas cartesianas y graficamos en cartesianas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a pensar que tenemos esta ecuación. Entonces, adicionalmente, pues si ya tenemos cómo convertir a X y a Y, bueno, pues hay que darse cuenta de una cosa también, que el valor de seno de teta, lo podemos ver aquí, es Y sobre R. Y sobre R. Y además podríamos darnos cuenta, es importante que tomemos en cuenta, así vamos a escribirlo, tomemos en cuenta que el R, aquí en las coordenadas, R es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a poner, para practicar un poco lo que estamos haciendo, vamos a poner esa ecuación. Vamos a poner que R es igual a la raíz cuadrada. Eso en código se escribe SQRT. En ese paréntesis vamos a poner, bueno, tienen que ser paréntesis tipo llave, lo que vamos a poner adentro de la raíz cuadrada. Por fuerza tienen que ser paréntesis tipo llave. Entonces ponemos X cuadrada más Y cuadrada. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Ahí, ese es el valor de R. Entonces, si tomamos en cuenta eso, y además, bueno, pues el hecho de que vamos a hacer una nueva ecuación en la que despejemos el seno. El seno es Y sobre R. El seno es Y sobre R. Bueno, pues entonces tendríamos, vamos a escribirlo, sería el seno, vamos a escribir seno de teta, sería igual, es una fracción. Una fracción en látex se escribe diagonal frac. Ponemos un juego de llaves para el numerador y un juego de llaves para el denominador. En el numerador habíamos dicho que pondríamos Y. Y en el denominador tenemos la R. Pero la R ya sabemos que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, vamos a poner SQRT, las correspondientes llaves de X cuadrada más Y cuadrada. Vamos a ver qué nos queda entonces al hacer la adición. Aquí está. El seno es Y sobre R. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos entendiendo qué es R en cartesianas. Y estamos entendiendo qué es seno en cartesianas también. El seno partiendo del hecho de que lo tenemos definido desde aquí. Y la R pues como hipotenusa. Entonces, si esto que está aquí, esta información, la metemos directamente a la ecuación 1, entonces podríamos hacer la sustitución y diríamos, sustituyendo, entonces tendríamos, vamos a ver cómo nos quedaría la ecuación. Vamos a hacerla, ponemos R como tal, está aquí, y seno cuadrado como tal. Entonces nos quedaría, vamos a ponerlo, no olvidemos lo que queremos, R, que es la ecuación que tenemos aquí, vamos a ver R, entonces escribiríamos diagonal, SQRT de, era
x cuadrada más y cuadrada r, y queremos que sea igual a seno cuadrado. Seno cuadrado sería una fracción. Diagonal fracción. Y como viene al cuadrado, pues la y iría al cuadrado. Al cuadrado va dividido sobre r cuadrada, pero como r tiene una raíz, pues nada más escribiríamos los cuadrados. Eso sería todo. X cuadrada más y cuadrada. Esto pues ahí tenemos. Esta es la ecuación sobre la que queremos trabajar. El siguiente paso, por supuesto, pues sería despejar la y. Vamos a despejar la y de aquí. Para hacerlo, podríamos multiplicar ambos lados por x cuadrada más y cuadrada. Entonces, multiplicando ambos lados por x cuadrada más y cuadrada. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos hacerlo igual como lo hemos estado haciendo, pero ponerlo inline, o sea, ponerlo dentro del mismo texto. Entonces sería, fíjense cómo ahora les pone dos símbolos de pesos al tipo de látex. Sería x al cuadrado más y al cuadrado. Vean ustedes el efecto. Ahí nos queda insertado en el texto. Y pues vamos a tener ahora una nueva ecuación. Vamos a ver cuál es. Tendríamos ahora estamos de acuerdo en que esto es una cantidad a la primera potencia por otra que va, esta raíz cuadrada es como elevar a la 1/2. Al multiplicar esta cantidad por la misma cantidad a la 1/2, entonces nos quedaría esta a la 3/2 igual a y cuadrada. Vamos a ponerla. Sería simplemente, vamos a ver, sería, en látex lo escribiríamos x cuadrada más y cuadrada, y dijimos que iba a ser a la 3/2. Entonces ahí ese circunflejo es elevar a la, y vamos a poner unas llaves para indicar que es una potencia relativamente grande, es un número grande, no es un solo número. Entonces tenemos 3/2. Esto es escribir x cuadrada más y cuadrada a la 3/2. Y eso sería igual, pues al haber hecho la multiplicación, pues simplemente quedaría y cuadrada. Y cuadrada. Vamos a ver cómo se vería esta ecuación ahora. Ahí la tenemos. De tal manera que pues ya podríamos pensar en despejar la y. Podríamos pensar de alguna manera en despejar la y o la x, cualquiera de las dos, para poder resolver el problema. Hagamos ahora la gráfica en Excel. Podemos tomar la ecuación que recién hicimos con el apoyo de Aurora. Vamos a darle control C para copiar, y en una hoja de cálculo cualquiera, control V para pegar. Vemos cómo se puede manejar como si fuera un objeto en realidad, y tiene toda la versatilidad. Primero vamos a hacer una tabulación. Vamos a poner el valor de teta, que recordemos que teta es Q, y el valor de R. Hay que cambiar desde luego la fuente a que sea símbolos. Ahí está. El ángulo vamos a darle una vuelta al círculo. Empezamos en 0. Vamos a irnos, pues vamos a suponer que queremos hacerlo de 5 grados en 5 grados. Entonces, hasta llegar a 360 grados. Vamos a llegar hasta 360 grados. Rápidamente preparamos la tabulación. Ahí está ya. Y la R que queremos evaluar es igual a, en este caso podemos poner sin, es Excel.
vamos a acordarnos que el ángulo que está aquí lo pusimos en grados. Excel entiende radianes. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de meter el ángulo es convertirlo. Entonces se pone radians para convertirlo en radianes y ahora sí, ponemos el ángulo. Esto lo va a convertir a radianes y pues queremos también que este seno vaya todo al cuadrado. Ok, entonces lo encerramos todo en un solo paréntesis y elevamos al cuadrado. Entonces con ello, pues ya tenemos aquí una tabulación teta contra R. Insistimos en el hecho de que Excel no me daría una gráfica directamente, entonces tendremos que hacer una gráfica en XY que Excel sí nos hace. Pongamos X y pongamos Y. Si recordamos que es X, X es, lo teníamos por acá desde el principio de nuestra reflexión, X es R por el coseno del ángulo. Bueno, pues en este orden de ideas diríamos X en esta celda igual al R que está aquí por el coseno. Coseno del ángulo que está aquí, pero hay que acordarnos de convertirlo a radianes primero. Entonces ahí tenemos ya la correspondiente X. La Y es, habíamos dicho en nuestra reflexión previa, la Y es R por seno. Entonces, en este sentido diríamos que aquí pondríamos la R por el seno de el ángulo. Hay que insistir en hacer la conversión oportunamente. Y ya tenemos X y Y. Bien, entonces ya tenemos nuestras expresiones para X, Y. Vamos a copiar estas fórmulas a lo largo de todo el intervalo. Y bueno, pues ya tenemos una serie de puntos. Ya tenemos una serie de puntos que pues podríamos con toda tranquilidad pues ya tabular. Ya podríamos tabularlos. Entonces a la hora de tabularlos simplemente seleccionamos el rango, pero en XY e insertamos una gráfica de dispersión, por ejemplo, que ponga solo las líneas, y aquí tenemos nosotros el correspondiente resultado. Es una gráfica, esta sería la gráfica en coordenadas cartesianas, pero la función sería R seno cuadrado de teta, entre 0 y 360. Veamos ahora cómo haríamos eso mismo con una herramienta un poquito más avanzada como es MATLAB. Aquí en MATLAB vamos a poner una hoja en blanco desde el principio para trabajar con ella. Recordemos que es recomendable en MATLAB, cuando vamos a hacer un script, poner primero, clarificar todo nuestro entorno de cálculo y nuestra pantalla también. MATLAB afortunadamente trabaja también en radianes, entonces podríamos decir el ángulo, vamos a hacer que sea un arreglo que empiece en 0, que se vaya dividido, que vaya de pi 180 en pi 180 hasta llegar a 2pi. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos generando un arreglo que empieza en 0 y termina en 2pi. Empieza en 0, este 0, y termina en 2pi. Para eso son los dos puntitos. El ponerle pi sobre 180 es poner de qué tamañito van a ser las divisiones. Pi 180. De tal manera que pues nos llegue hasta 2pi en esta pequeña fracción. Si ya tenemos el ángulo, bueno, pues ahora vamos a calcular la R. La R que habíamos platicado desde un principio de esta pequeña reflexión. R era, puede ser seno cuadrado o 5 seno cuadrado, según queramos hacerlo. Vamos a graficarla con 5. Vamos a graficarla rápidamente con 5. Entonces sería R igual a 5 por el seno del ángulo, y ese va al cuadrado, seno cuadrado. Cuando vamos a
Cuando vamos nosotros a elevar en MATLAB algo que sabemos ya que es un arreglo, no sería correcto ponerle directamente al cuadrado, porque este operador es como para elevar un solo número. Como vamos a hacer una operación sobre algo que es un arreglo, el ángulo es un arreglo de muchos valores, entonces vamos a poner un punto para hacer esa operación. Una vez hecho eso, ya tenemos R y el ángulo, entonces podemos hacer nosotros la gráfica, que sería polar. Aquí nos va dando ayuda, es teta, para mí teta es el ángulo, y rho, para mí el rho es R en este caso. Si nosotros así procedemos, y si no hemos cometido ningún error, ahí tenemos la gráfica que nos daba Excel. Ciertamente, aquí en Excel nos damos cuenta, hay una deformación por la escala, y sería conveniente que hiciéramos un pequeño ajuste porque nuestra intención inicial era graficar 5. Entonces hagamos ese ajuste rápidamente. Aquí vimos cómo trabajar con esta cantidad. En Word, si damos doble clic, nos regresa el proceso de edición. Ahí podemos poner el 5 que nos faltaba. Ahí ya lo tenemos. Y desde luego lo necesitamos poner también. Era 5 seno. Aquí tendría que ir también ese 5, ese factor de 5 que no había yo puesto. Lo estoy corrigiendo a continuación. Ahí está. Y bueno, pues ahí tendríamos nosotros ya la expresión cartesiana. Bueno, y aquí en Excel, pues simplemente en la R hay que ver que era 5 por. Y copiamos y pegamos. Pues no vemos mucho cambio, simplemente vemos que el máximo en Y es 5, y pues hacia el 2 y el menos 2 son los extremos en el sentido horizontal. Si vemos la gráfica de MATLAB que acabamos de obtener, pues vemos ahí, aquí está la escala, 1, son 2, ahí se ve. Cada uno de estos círculos en puntitos es 1, entonces 1, 2, ahí se ve, y se ve que llega hasta 5. Entonces podemos ver, bueno, pues podemos hacer nuestra gráfica en coordenadas polares vía Excel, que sería una gráfica ciertamente un tanto rústica, compleja, y pues vemos que MATLAB nos ofrece una mejor herramienta para hacerlo.